Listo. Buenas tardes, en nombre de la Escuela de Historia de la Universidad Finisterra y Red Columnaria le damos la bienvenida a esta sexta sesión del seminario de Viejas y Nuevas Fronteras en América y Europa, Perspectivas Comparadas. Hoy presentará el doctor Diego Melo, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Diego Melo es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca y magíster en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso de Chile. Tiene como áreas de investigación la historia medieval, con énfasis en el estudio del Islam clásico, al-Andalus y Magreb. Sus trabajos se enmarcan en el ámbito de la historia de la cultura, de las instituciones y de las relaciones internacionales. Es director de la Cátedra Al-Andalus Magreb de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es director de investigación de la Facultad de Artes Liberales. También es director de la revista Intut de Yere y actualmente es investigador principal del proyecto Fondes Irregular 1180-298, la historiografía árabo-islámica temprana a través de sus prólogos, estudios de su valor en el contexto mediterráneo, circulación de la información e influencias en la construcción de la historiografía árabo-islámica entre los siglos VIII y X. Su ponencia de hoy se titula Fronteras y circulaciones en el Medio Oriente en la Antigüedad Tardía, la presencia de la literatura bizantina en el prólogo de la historia de los profetas y los reyes. También nos expondrá el doctor Juan Cruz López. El doctor Juan Cruz López es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y se desempeñó como becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET entre los años 2011 y 2016. Actualmente se desempeña como docente e investigador dentro de la Cátedra de Historia Medieval del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy nos expondrá Representación, Altería y Frontera, reflexiones a partir de una crónica medieval. Dejamos entonces con ustedes a Diego Melo. Diego, puedes comenzar a exponer. Hola, muy buenas tardes. Primero, ¿verdad?, agradecer a los presentes, a las personas que están acá acompañándonos este día, y en especial, ¿verdad?, a la Universidad Finisterra, a Macarena especialmente también, y a Raimundo, que ahora no está, ¿verdad?, por haberme invitado a participar de este ciclo. Bueno, lo que yo voy a presentar ahora es parte de la investigación Fondesit que estoy desarrollando junto al profesor José Marín de la Universidad Católica de Valparaíso, el coinvestigador de este proyecto, y que tiene que ver entonces con una pregunta que nosotros nos planteamos en algún momento que tenía que ver con lo siguiente. La historiografía, en general, la historiografía árabe-islámica plantea comúnmente que los modos de construir la historia o las formas de hacer la historia dentro de lo que significa el desarrollo de la historiografía del Islam clásico operaría más bien de una forma original, como que no hubiese tenido en ningún sentido algún tipo de influencia externa en los modelos, en las formas de construir el discurso histórico. Pero al hacer una lectura más profunda, lo que uno puede visualizar es que claramente hay una suerte de continuidad en relación a lo que significa el desarrollo de la cronística del mundo occidental, la cronística del mundo bizantino y evidentemente la cronista árabe. Y desde ese punto de vista, entonces, nosotros planteábamos la idea de la existencia de una comunidad retórica, la existencia del Mediterráneo entonces como una comunidad retórica, en donde ciertos modelos se van traspasando de un lugar a otro. Y eso es un poco, ¿verdad?, lo que quiero ahora comentar con ustedes a partir de la traducción que hice yo de un texto, que es el prólogo, ¿verdad?, de una obra que se llama el Kitab wal Rujul wal Muluk, que es la historia de los profetas y de los reyes de Al-Tabari. Y por una parte, ¿verdad?, fue muy bueno que este seminario se haya extendido en el tiempo, porque el año pasado, cuando originalmente iba a ser, yo todavía no había terminado la traducción. Es la primera vez entonces que yo voy a presentar este texto, más bien, ¿verdad?, lo voy a comentar, no lo voy a presentar entero, pero lo que quiero decir es que este texto, pese a que está traducido a distintas lenguas, digamos, no existía una traducción directa del árabe al español. Entonces, generalmente uno tenía que o trabajar con una traducción francesa o trabajar con una traducción en inglés, con los problemas que tiene trabajar de la traducción de la traducción. Por lo tanto, lo que yo hice
Para este caso fue una traducción del prólogo que debe tener aproximadamente unas 5 o 7 páginas, eh, en un árabe fusha, que está bastante complicado de traducir, entonces me tomó un tiempo más o menos largo, porque tiene muchos giros gramaticales que a veces no tienen realmente una representación en la lengua, en el español. Entonces, ¿verdad? Hay que hacer hay que recurrir entonces a pensar en las posibilidades de los campos semánticos. Pero bueno, ese es un tema ya más bien de carácter filológico. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación en donde voy a explicar un poco cuáles son los aspectos fundamentales eh, de esta ponencia, ¿no? O de esta presentación más bien, ¿no? Vamos a ver. No sé si están viendo todos bien la presentación, si la pueden ver bien. ¿Mm? Así que, si no, cualquier cosa me Sí, avisen. se ve bien. Bien, ya, perfecto, gracias. Miren, lo primero que yo quiero decir es que la zona, ¿verdad?, de lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente, eh, durante al menos, ¿verdad?, gran parte de la antigüedad antigua, o sea, de la antigüedad tardía, y lo que sería el comienzo de la Edad Media, y en general, ¿verdad?, todo el periodo que tiene que ver con la Edad Media hasta más o menos, ¿verdad?, la aparición de los turcos en el ámbito, ¿verdad?, de la historia, es una zona de frontera, es una zona eminentemente de frontera, y como zona de frontera es una zona de transgresiones constantes, que nosotros, ¿verdad?, vamos viendo que se van manifestando en distintos ámbitos, estas transgresiones. Una frontera que está en general marcado, caracterizada por lo que significa la frontera entre el mundo romano, digamos, Bizancio, y la frontera entre el mundo persa. Entonces, como les digo, un mundo de transgresiones, de entradas, retrocesos y avances. En fin, ¿verdad? Un espacio dinámico. Un espacio dinámico, entonces, que comporta una serie de circulaciones de un punto a otro, no solamente desde el punto de vista del conflicto bélico, sino que también desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista cultural, etc. Es un pasadizo, podríamos decir, un pasadizo. Y eso se complementa con la existencia entonces de distintas tradiciones culturales que están ahí comunicándose y dando, ¿verdad?, existencia a este espacio. Puede ser, ¿verdad?, el caso de Roma, tenemos por una parte el caso de Roma, o el caso también de Persia, a lo cual nosotros, ¿verdad?, podríamos sumar lo que significa la penetración del helenismo ya tempranamente hacia el siglo IV antes de Cristo, y que se extiende justamente por estos territorios y que va a llegar de distintas formas, además también de la existencia de distintas comunidades, como comunidades cristianas que vamos a encontrar, coptos, o las mismas comunidades árabes preislámicas, que difieren bastante en relación a lo que va a ser después el desarrollo del Islam, y comunidades judías que se van a establecer en este territorio, sobre todo desde el siglo II después de Cristo, en la época de la gran diáspora. Pero eso no, no va a ser, ¿verdad?, en ningún sentido excluyente para pensar que hay una circulación constante de estos grupos humanos y de estas tradiciones también desde el punto de vista cultural. Por lo tanto, es un espacio, el espacio de Medio Oriente, que está expuesto a esta dinámica constante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista humano, con lo que significa, por otra parte, ¿verdad?, la extensión, en este caso, el desarrollo del helenismo como un elemento central en lo que viene más tarde. El helenismo, ¿verdad?, que va a penetrar hacia la zona interior de Persia, pero también por el creciente fértil hasta instalarse en, luego, ¿verdad?, lo que va a ser Alejandría. Entonces ahí ustedes pueden ver la penetración de los grupos judíos, los grupos árabes que también existen aquí, grupos cristianos venidos fundamentalmente desde el Imperio Bizantino, etc. En una mirada más cercana, lo que nosotros podríamos establecer es que la península arábiga fundamentalmente se transforma en una suerte de bisagra entre dos mundos, una bisagra en donde existe una circulación de ideas que vendrán desde el Mediterráneo y que llegarán hasta el cercano Oriente. Esa circulación, como les contaba, está relacionada con una serie de cuestiones que son
internas, pero además también son externas. Un fenómeno interno uno podría decir que tiene que ver con el desarrollo del judaísmo, o el establecimiento entonces de comunidades judías que se van a extender en la zona, sobre todo del norte de la península arábiga, desde el siglo II después de Cristo. Quizás incluso desde antes. Sabemos que entre árabes y judíos existían relaciones desde antiguo. Eso fue estudiado hace mucho tiempo en una obra que se llama Las civilizaciones semíticas de Sabatino Moscati, uno de los primeros estudios que se hizo en relación a las vinculaciones que existían en estos territorios, sobre todo desde el punto de vista filológico. Luego, ¿verdad? También desde el segundo siglo después de Cristo, nosotros tenemos conocimiento de la existencia de comunidades cristianas, sobre todo, ¿verdad?, en la zona de Yatrib y la zona de la Meca. Un cristianismo primitivo que se va a establecer en estos territorios, sobre todo, como les digo, en el oasis de la Meca, una comunidad pequeña, una comunidad más grande en Yatrib, que va a ser posteriormente Medina, y por lo tanto, desde ese punto de vista, van a ser comunidades que también van a estar ligadas al intercambio comercial, pero que van a mantener sus propios cultos, comunidades, como les digo, cristianas, que incluso están ligadas al desarrollo posterior del monacato primitivo. Hay algunas de estas comunidades que van a tener un papel importante, se sabe, sobre todo porque estas comunidades cristianas, tales como los judíos, tenían como la lengua, ¿verdad?, la lengua franca, ¿verdad?, el arameo. Los cristianos que habitaban en Yatrib y la Meca utilizaron como lengua franca el siriaco. Todo esto es muy importante luego en lo que significa las transgresiones culturales, sobre todo considerando la base de las lenguas semíticas. En otro sentido, otra relación importante que tenemos son los nestorianos que paulatinamente van a ir abandonando el imperio bizantino y se van a instalar en Persia, sobre todo en el siglo siguiente, durante el siglo III después de Cristo, y se instalan en Persia, tener un papel importantísimo en la transmisión del conocimiento científico, porque los nestorianos van a estar a cargo de una escuela que se funda en Persia, que es la escuela de Gundi Shapur. Y la escuela de Gundi Shapur va a ser la escuela que va a ser el fundamento del desarrollo intelectual, del desarrollo científico posteriormente durante el periodo abasí en el mundo islámico. Otro elemento externo en este caso, que no es propiamente interno, ¿verdad?, es decir, de estos grupos que están ahí coexistiendo, tiene que ver con el elemento del helenismo. Lo que significa el helenismo, que básicamente nosotros sabemos que ingresa a la zona de Medio Oriente por dos vías. Una primera, ¿verdad?, tiene que ver con el esfuerzo de Alejandro Magno, y especialmente para el caso de Egipto, la dinastía tolemaica, y el asentamiento y la fundación de Alejandría. Alejandría va a llegar a ser en algún momento la segunda ciudad en importancia cultural después de Roma dentro del imperio, sobre todo por lo que significa el tráfico del conocimiento y la producción del papiro. Eso va a ser una cuestión trascendental en este sentido. Y en la mantención y la preservación del desarrollo entonces del helenismo. Sin ir más lejos, las comunidades judías que habitaban en Alejandría pronto van a desarrollar formas de pensamiento justamente ligadas al helenismo. Va a ser muy importante el estoicismo, pero también el epicureísmo, el platonismo, etc. No el platonismo, ¿verdad?, sino que de Plotino. Y luego también hay otro elemento que es importante, que es que esa cultura, esa circulación de conocimiento se va a extender hacia el sur, por el Mar Rojo, y por lo tanto va a penetrar en distintas zonas de la península arábiga, con distintas, ¿verdad?, intensidad, este helenismo en muchas formas. Además también muchas de las comunidades que se instalaron en el siglo II después de Cristo, de las comunidades judías que llegan y se instalan en la zona norte, también de las comunidades cristianas, ya habían sido previamente helenizadas. Y eso se nota en las formas, ¿verdad?, discursivas y sobre todo en las estructuras de carácter lingüística. Sin ir más lejos, ahora estoy recordando, ¿verdad?, que hay un pensador judío muy importante que es Filón de Alejandría, que va a tener un papel importantísimo en el desplazamiento filosófico judaico. Y también esta muestra helenística se va a manifestar en las primeras traducciones que se van a hacer, incluso en las compilaciones de los textos sagrados, etcétera. Hay una serie de elementos que están ahí gravitando. Es decir, realmente si hay un espacio donde el helenismo penetra de forma importante es en la zona de
Medio Oriente, y también, ¿verdad?, como les digo, en la península arábiga. Fíjense que los judíos, las comunidades judías del norte de la península arábiga, abandonan el arameo y van a asumir también como lengua franca después más adelante, o mejor dicho, como lengua culta, como lengua de la administración, el griego. Entonces, hay también una suerte, ¿verdad?, de intercambios que se dan en distintos niveles. Ahora, esto que estoy hablando también es un fenómeno que ha sido bastante estudiado, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, de la Gran Siria, la penetración del helenismo tiene que ver esencialmente con la obra de Antígono y el reino, ¿verdad?, que establece ahí esta monarquía helenística, donde se va a consolidar el desarrollo urbano, sobre todo del mundo de la Gran Siria. De hecho, cuando el Islam llega a Siria, Siria ya era una civilización urbana importante, que había desarrollado ciudades importantes, o que tenían espacios urbanos importantes, con mucha tradición clásica. Una de ellas, ¿verdad?, es la ciudad de Palmira, pero también uno podría pensar en la tetrarquía, etcétera. Una serie de otras cuestiones que están ahí. Lo que quiero decir es que hay un ambiente, ¿se fijan? Hay un ambiente, o más que un ambiente, hay una base, un telón de fondo, o si se quiere, ¿verdad?, una suerte de, de campo sembrado, para que se den ciertas condiciones nuevas. Si nosotros visualizamos o entramos, ¿verdad?, con mayor detención a ver cuáles son las manifestaciones culturales que existen en estos espacios de circulaciones y sobre todo espacios de consolidación de la influencia helenística, una cuestión importante tiene que ver con la formación del monacato primitivo. Y en la formación del monacato primitivo nosotros encontraremos un tipo de obra de origen, por cierto, ¿verdad?, helenístico, que son las bios. Y además de ello van a tener un subgénero que van a ser las denominadas vías ejemplares, que se van a eh, expandir por toda la zona de Siria y Egipto. Y conocemos y sabemos de la biografía de una serie de santos, que son estos santos, ¿verdad?, de la primera etapa del desarrollo del monacato primitivo, de la iglesia primitiva, como Simocata, ¿verdad?, etcétera, que están ahí dando vueltas, que son unos tipos de obras que tienen una peculiaridad, que es presentar la vida del santo más bien en tono agiográfico, pero siguiendo los modelos de construcción propios de la poética aristotélica, es decir, un desarrollo, un clímax y un final, ¿verdad?, en donde se manifiesta en ese arco cuáles son las gracias, podríamos decir, de su obra, o cuáles son los resultados de su obra. Y era además también un género de literatura popular que además no solamente se escribió, sino que también se expuso o se declamó por vía oral. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que este género va consolidando la existencia de unas determinadas audiencias. Hay unas audiencias que están esperando ese tipo de relatos. Pues bien, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en el caso de la tradición preislámica, sabemos que existió en la tradición preislámica una memoria histórica que estaba basada fundamentalmente en la oralidad. Esto en la época que la historia árabe ha denominado la Yahiliya, ¿sí, verdad?, la Edad Oscura. A partir entonces de la única fuente que tenemos, que es una fuente que está en el ámbito de la poesía, el Mu'allaqat que se llama, que son unos textos que han llegado a nosotros ya bastante intervenidos, pero que en su sustrato permite, si uno lo descompone, conocer básicamente cuáles son los valores que están o los elementos que importan en la preservación de esa memoria histórica. Por ejemplo, el tema de la genealogía. Aparece el tema de la genealogía. Pero además también aparecen otros valores
que aquí yo los tengo como los murugua, que son los valores de la sociedad beduina, una suerte como de virtus, ¿verdad? Árabe, si uno quisiera decir. Lo importante siempre va a ser, en el fondo, quién relata. ¿Cómo podemos nosotros darle sentido al relato? ¿Cómo podemos realmente considerar que ese relato forma parte de una memoria histórica oficial? Bueno, la forma es a partir de la genealogía de la noticia. ¿Quién lo relata? No solamente la genealogía de la noticia en función de quién se la pasó a quién y quién se la pasó a quién, sino que quién es el primero que comunica la noticia, porque él también tiene para atrás una determinada genealogía que le otorga una credibilidad, podríamos decir. Pero el hecho coránico, es decir, la aparición de Mahoma en el horizonte histórico, cambia la forma en la cual se va a desarrollar esta memoria histórica. Ya la memoria histórica no va a ser la memoria de la tribu, tampoco la memoria histórica va a estar puesta en la defensa de las virtudes propias de la tribu, sino que la memoria histórica se va a concentrar esencialmente en la formación de la comunidad islámica. Y la formación de la comunidad islámica está directamente relacionada con la figura de Mahoma. Por lo tanto, si vamos a hablar de Mahoma, las informaciones tienen que ser, de alguna forma, tienen que ser verificables, tienen que ser verídicas. Y para eso, entonces, se va a generar un sistema de validación de la información, de la fuente, fundamentalmente en la autoridad de quien la relata. Ahí radica, entonces, el principio de legitimidad. Como la vida de Mahoma ha quedado plasmada en una serie de dichos y hechos, que son los hadices, que dan cuenta de alguna acción de Mahoma o que dan cuenta también de alguna cosa que ha dicho, es importante entonces establecer la validez de esa información. Entonces, para la validez de esa información, lo que se va a hacer es el análisis de las cadenas de transmisores, es decir, lo que en árabe se llama isnad. A partir del isnad, entonces, la cadena de transmisores, se van a establecer unas relaciones que dan cuenta de los niveles de legitimidad que tiene la obra o el relato. Este le dijo tanto, que le dijo tanto, Entonces se van a clasificar de primera generación, segunda generación, tercera generación, buenos, sanos, débiles, etc. Y así entonces se van a establecer las primeras compilaciones de hadices que son los sahih. Tal Sahih Muslim, Sahih Bukhari, que son dos compilaciones grandes, que Sahih significa, ¿verdad?, los legítimos, ¿no? Los relatos legítimos del profeta. A partir de esos relatos legítimos, validados por medio de esta disciplina que se va a denominar luego las ciencias del hadiz, que, ojo, es una forma de hermenéutica del texto, metodológicamente hablando, se van a generar los primeros textos que ya no dan cuenta de la tradición tribal, sino que de la tradición profética, de la tradición, en otras palabras, de la comunidad islámica, que son la sirá o sirat, que es la bios, es decir, es nuevamente tomar, ¿verdad?, la biografía que ya existía, y entonces como modelo, tomando las biografías, ¿verdad?, como modelo las biografías que ya no existían, la construcción de esta biografía en base, ¿verdad?, a la vida de Mahoma. La biografía de Mahoma que ha llegado a nosotros es una biografía bastante intervenida desde el siglo XIII, en época de Ibn Ishaq. Entonces, 5 es poco minutos, lo que podemos Diego. decir. ¿Ah? 5 minutos. Ya. Te faltan. Pero el modelo, ¿verdad?, tiene que ver con eso. Hay otro tipo de texto que se construye a partir de los mismos materiales que son los magazi o los textos que hablan de la batalla. Y ahí, ¿verdad?, las ciencias del hadiz. Bueno, cuando el Islam se expande, se va incorporando una cultura documental que tiene que ver en gran parte con el desarrollo de una burocracia. Evidentemente, una cultura documental. Van apareciendo otro tipo de documentación, ¿verdad? Hay que dejar testimonio de esto otro, documentos legales, documentos notariales, documentos, ¿verdad?, que tienen que ver con anales, etcétera. Distintos tipos de registros. Distintos tipos de registros, lo que buscan es justamente también ir dejando testimonio, ir dejando un relato que dé cuenta también de cómo se fue expandiendo el ductus religioso del Islam en las diversas zonas.
Entonces se acrecientan, aparecen ya no solamente los textos de Magazi, que son las conquistas, ¿verdad? Lo que tienen que ver con las conquistas del profeta, sino que aparece otro tipo de género que es el futú, que es las grandes conquistas del Islam. El futú al-Baladurri, quizás la más importante de esas fuentes. Pero no va a ser hasta el siglo IX que va a aparecer un modelo cronístico, histórico, similar, ¿verdad?, a lo que nosotros hemos conocido como las crónicas universales, pensando así en un modelo como el de Eusebio de Cesarea, que va a ser la historia universal de Al-Tabari, una historia universal que va a ser el punto culmine, ¿verdad?, del Tarikh al-Rasul wal-Muluk. Este personaje no es un personaje menor, es un personaje que tiene una cultura superior, una vida ligada al viaje, a distintos lugares en donde vivió en Alejandría, vivió en Bagdad, también vivió en Damasco, vivió en Jerusalén, vivió en Medina, etc. Vivió también en el norte de África, creo que estuvo en Kairoán, etc. Es un hombre que se ha movido por distintos lugares y ha podido ir concibiendo una cultura superior. Podríamos hablar más tarde de la cultura de este hombre, etcétera, etcétera, porque también es un caso atípico dentro de la tradición del Islam clásico. Lo más probable es que haya tenido algún tipo de acceso a literatura helénica, no sabemos muy bien si sabía griego, lo más probable es que no lo haya sabido, pero que haya leído las traducciones al árabe que existían de las obras clásicas del mundo occidental, sobre todo del mundo bizantino, porque algunos califas dentro del Islam, sobre todo desde Al-Manum en adelante, se preocuparon en forma importante por adquirir manuscritos de diversas disciplinas que después fueron los que configuraron la biblioteca de la Casa de la Sabiduría en Bagdad. Eso es otra cosa, pero tiene que ver con eso. Entonces, nosotros lo que hicimos fue traducir el prólogo de Tabari. Y el prólogo de Tabari, entonces, ¿verdad? Lo que hicimos fue traducirlo porque es la primera obra histórica que contiene un prólogo que da cuenta, ¿verdad?, de una retórica árabe muy similar a la retórica árabe que aparece en los textos de los Mu'alakat, pero que además recoge la retórica griega. Es un texto que tiene aproximadamente nueve párrafos largos. En el primer párrafo, por ejemplo, comienza con una invocación a Dios y la shahada, que es la profesión de fe. El primero, segundo y tercer párrafo. Interesante eso porque en el fondo da cuenta de esta condición, de lo que se llama, ¿verdad?, la intención dentro del Islam. Luego de eso, hay todo una defensa que hace sobre la afirmación del tiempo, de cómo el tiempo deviene de Dios y cuál es la posibilidad que existe o la responsabilidad que tiene quien escribe la historia de juzgar lo bueno y lo falso, dice. Después de eso pasa a describir cuál es el valor de la historia sagrada, es decir, que existe un plan divino y que la historia de los hombres está inmerso dentro de un plan divino. Muy interesante porque aparece una línea entonces que se traza directamente una suerte como de providencialismo. Pero lo más interesante es que después de hacer esta primera parte, que es más bien una parte que tiene que ver con una situación de retórica pura, entra a la presencia del yo, se describe a sí mismo, se identifica, diciendo, ¿verdad?, de qué trata su obra, que él va a hablar de los hechos de los reyes, y lo presenta como una historia política, pero a la vez también una historia universal, porque no solamente va a hablar de los reyes árabes, sino que va a hablar de los reyes judíos, y va a hablar luego de los reyes de Persia, y luego va a hablar de los reyes, ¿verdad?, de Bizancio, y luego los va a tomar como ejemplos, gobernantes ejemplares, pero también va a tomar los malos gobernantes, dice, porque también de los malos gobernantes se puede aprender. Por lo tanto, también considera que la historia tiene una lección ejemplar. Esto mismo después más adelante lo vamos a ver en otros pensadores árabes, en el caso de Ibn al-Hatib, en el Amal, otra obra que también dice lo mismo. Hay en la historia un fin didáctico, dirá, ¿verdad? Y luego dirá, y con eso termina, ¿verdad? Dice que este trabajo, él dice que este trabajo no es un trabajo que sea una mera descripción, como lo han hecho otros, sino que es una preocupación o que él se va a preocupar por el presente, para explicar el pasado y para proyectar el futuro. Y por lo tanto, se define finalmente él como un historiador. Se define como un historiador. Entonces es muy interesante cómo en un texto, como un prólogo,
uno puede visualizar la intencionalidad del autor, pero a la vez también, si yo este prólogo lo extracto, ¿verdad? Yo ocupo la teoría de Genet, ¿verdad? Con respecto a lo que significa el análisis de los paratextos, y lo comparo entonces con un texto como el que puede ser de Eusebio o el texto de Sosómenos, nos pareciera ver una suerte de espejo replicado retóricamente en distintos lugares. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, uno podría decir que al menos la escritura de la historia respondía a unos modelos que eran comunes, independientes entonces de la parte donde nosotros nos situaríamos dentro del área del Mediterráneo. Pues bien, eso era lo que quería yo explicar hoy día. Así que agradezco su tiempo y Muchas la gracias, atención. Diego. Muchas gracias, Diego. Ahora pasamos a la exposición del profesor Juan Cruz. ¿Se ve correctamente? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta exposición voy a trabajar con un aspecto en particular de la crónica de la población de Ávila. Más allá de las discusiones y de las deliberaciones que existen al respecto de esta obra, la mayoría de los investigadores están de acuerdo en afirmar que el texto habría sido redactado presumiblemente entre el año 1255 y 1256. Además de las discusiones que se generan en torno a la misma, varios investigadores están de acuerdo en afirmar que su autor sería un caballero villano de la localidad abulense, cuyo objetivo es básicamente que el monarca de por aquel entonces, Alfonso X, le confiera a los integrantes de su grupo social, de manera formal, un conjunto de prerrogativas y de privilegios. Yo voy a analizar un aspecto en particular de esta crónica de la población de Ávila que ha sido poco trabajado de manera sistemática y con profundidad por parte de la historiografía, es la manera mediante la cual o a través de la cual son representadas las relaciones conflictivas entre los caballeros villanos de Ávila y los musulmanes. En este sentido, lo primero que debemos de tener en cuenta es que la crónica de la población de Ávila constituye una representación discursiva, es decir, es una obra en la cual se representan diferentes acontecimientos, procesos, sucesos y personajes históricos. En este sentido, nosotros lo que tenemos que pensar es que la crónica, cuando deja plasmado por escrito este tipo de situaciones que ocurrieron en el pasado, no solo se está evocando lo que ocurrió con anterioridad, sino que también se está dando cuenta del presente de su redactor. Porque el cronista, al momento de plasmar todos estos episodios y circunstancias por escrito, también está dando cuenta de los intereses sociales y políticos particulares que tiene en el momento en el cual está redactando la obra. En este sentido, nosotros, por ejemplo, nos podemos encontrar con que en el texto los musulmanes aparecen como enemigos absolutos, como adversarios, como antagonistas totales, con los cuales resultaría inconcebible establecer algún tipo de relación pacífica. Si nosotros en realidad analizamos la realidad histórica del período, podemos observar que eso era un poco más complejo y también podemos establecer un conjunto de matices. El tema es que precisamente nosotros lo que tenemos que considerar es cómo y por qué los musulmanes aparecen y figuran en la crónica, cuál es la funcionalidad y la lógica que tiene la presencia de estos enemigos dentro del contexto de la obra. En este sentido, vamos a empezar considerando cómo aparecen estos musulmanes en las primeras páginas de la crónica. Tengamos presente que al principio de la crónica, el autor básicamente lo que hace es hacer una breve descripción social de la comunidad. Nos informa que, por un lado, tenemos grupos que son, digamos, tenemos al grupo de los caballeros, y por el otro lado tenemos a un conjunto de personas que se dedican a otro tipo de tareas, por ejemplo, las tareas comerciales. En este contexto, lo que dice el autor es que en un momento determinado estos caballeros salen en una cabalgada, y precisamente los musulmanes aprovechan ese momento en el cual los caballeros no están presentes en la comunidad para protegerla, para invadirla, apropiarse de una importante cantidad de bienes y también raptar personas. Dicho de otra manera, el cronista es lo suficientemente inteligente para poner en escena, para hacer aparecer a los musulmanes, indicándonos precisamente, de manera directa o indirecta,
¿Cuál es el papel, cuál es la importancia social que tienen los caballeros para la comunidad? Digamos, en el momento en el cual el cronista está redactando la obra, que recordemos, su intención es que esta obra sea leída por Alfonso X y él confiera de manera formal un conjunto de privilegios y de prerrogativas a los integrantes de su grupo social, este cronista lo que está haciendo es traer a colación la figura de los musulmanes precisamente para demostrar cuál es la importancia social y política de estos caballeros en la comunidad. Lo que dice el texto básicamente es que cuando estos protectores, estos defensores, estos caballeros no están, los musulmanes aprovechan e invaden. Lo que ocurre después es que cuando los caballeros retoman a la villa, se enteran de lo sucedido y entonces le ofrecen al resto de los habitantes de la comunidad recuperar lo arrebatado. Estas personas en un primer momento aceptan y deciden efectivamente acompañar a los caballeros. Lo que ocurre es que a mitad de camino, por decirlo de alguna manera, estas personas se arrepienten y dejan solos a los caballeros. Los caballeros, de acuerdo al cronista, tienen una actitud totalmente distinta. Ellos son muy valientes, pero además de eso, ellos confían en que Dios los acompañará en la lucha contra los musulmanes. Efectivamente, van, pelean contra los musulmanes, recuperan todo lo que les fue apropiado, y además de eso se quedan con un botín extra. Cuando regresan a Ávila, lo que sucede es que las demás personas ahora le exigen que no solo quieren que les devuelvan lo que efectivamente les corresponde, sino también una parte de esos nuevos botines. Se genera una discusión y ahí aparece, entra dentro de la crónica en escena, el conde Raimundo de Borgoña. Raimundo de Borgoña lo que hace, de acuerdo al cronista, es dictaminar que en realidad a estas personas solamente hay que devolverles lo que los musulmanes le robaron y todo lo demás, el botín extra, tiene que quedar en manos de los caballeros. Lo que nos plantea el cronista, además, es que supuestamente en ese momento el conde Raimundo de Borgoña decreta, establece una serie de privilegios a favor de los caballeros que de alguna manera sentarían las bases de algunas de las prerrogativas que mantienen hasta el momento en el cual el cronista está redactando la obra. Más allá que nosotros podamos pensar que estos episodios sucedieron o no, más allá de las exageraciones que pueda haber a lo largo de la narración, entre otras cosas, por ejemplo, se menciona que al conde Raimundo de Borgoña le entregan en quinto 500 caballos. Más allá de todos estos elementos, lo que nosotros tenemos que pensar es que en el contexto de la obra, digamos, los musulmanes aquí en este primer momento de la crónica tienen un papel muy importante porque directa o indirectamente son los que propician o los que dan cuenta del importante lugar social y político que tienen los caballeros para la comunidad. Cuando nosotros observamos otros episodios, por ejemplo, aquellos que son relativos a la conquista del área sevillana, o batallas muy importantes como por ejemplo la que ocurre en las Navas de Tolosa, nosotros lo que podemos observar es que el cronista lo que hace es trasladar la acción de estos caballeros que están en Ávila hacia otros espacios. Especialmente cuando se da la batalla de las Navas de Tolosa, nosotros lo que podemos advertir es que el cronista, digamos, reconoce que efectivamente ya para fines del siglo XII, comienzos del XIII, la frontera está bastante alejada de la localidad abulense. Entonces lo que trata de establecer este autor, este redactor, es seguir reconociendo, justificando el papel social, político, militar de estos caballeros, mostrando cuál es la importancia que tuvieron en el desarrollo de sucesivas batallas contra los musulmanes a favor de los monarcas cristianos. En este sentido, digamos, lo que hace el cronista es resaltar, subrayar la gran participación de las milicias abulenses en la lucha contra los musulmanes, por ejemplo, en una batalla tan importante como esta, la de las Navas de Tolosa, e incluso indicar que, en buena medida, gracias al accionar de estos caballeros de Ávila, es que se logra derrotar a los musulmanes, los cuales a su vez están comandados por nada más ni nada menos que el califa almohade. En este sentido, nosotros también lo que podemos pensar es que la crónica hace referencia a una sociedad fronteriza, digamos, hace referencia a una realidad de frontera.
Claro que, así como son retratadas las relaciones con los musulmanes, nosotros tenemos que pensar que la realidad histórica en realidad es mucho más compleja y que en realidad hay un conjunto de matices y de cuestiones a considerar. En realidad, la frontera, al contrario de lo que una visión historiográfica más tradicional supondría, no constituye necesariamente una línea que separa de manera tajante y absoluta dos unidades políticas y militares y dos identidades culturales, sino que en realidad, como lo establece Pierre Toubert, constituye una verdadera membrana viva donde las relaciones entre distintos grupos, unidades políticas, identidades y demás se relacionan permanentemente. En este sentido, a mí me gustaría traer a colación otra parte en particular de la crónica, es el capítulo que hace referencia a Zorraquín Sancho. Zorraquín Sancho es probablemente el caballero más importante de toda la crónica de la población de Ávila, por lo menos uno de los más relevantes, porque en él se vienen a sintetizar, se vienen a conjugar todos aquellos ideales, todos aquellos elementos que el autor de la crónica considera, podríamos decir, como elementales o por lo menos muy importantes para demostrar cuando da cuenta del accionar y de la importancia de los caballeros. Zorraquín Sancho es un caballero valiente, leal, humilde, etc. En el capítulo correspondiente a Zorraquín Sancho, nosotros nos encontramos con la siguiente situación. Este caballero, en un momento determinado, sale en cabalgada con otros compañeros. Resulta ser que por diferentes circunstancias, él cuando está volviendo a la localidad se pierde y regresa en solitario. En su camino se encuentra con muchos pastores cristianos que van, digamos que son cautivos de jinetes musulmanes. Joaquín Sancho, incluso encontrándose en clara inferioridad numérica, encontrándose en inferioridad de condiciones, se arriesga muy valientemente, va, enfrenta a los musulmanes, incluso asesina a dos de ellos, y logra liberar a los cautivos. Después de hacer esto, Zorraquín vuelve a la localidad y no comenta el episodio, digamos, no hace referencia a lo sucedido. La ciudad recién se entera de los hechos valientes y heroicos de este personaje cuando los pastores cristianos acuden a la localidad a entregarle a Zorraquín Sancho, en forma de agradecimiento, una especie de obsequio consistente, de acuerdo a la crónica, en 60 puercos. Constituye esta una expresión narrativa de la esculco rafala. Era un pago que se le daba a los caballeros en estas regiones para desarrollar una serie de tareas vinculadas a la protección de los ganados, tareas de vigilancia, de custodia, etc. Nótese entonces cómo en esta oportunidad la crónica representa a su modo una sociedad de frontera, en donde hay enemigos, también un lugar que, de acuerdo a la representación de la crónica, aparece como inseguro. ¿Y por qué precisamente aparece como muy inseguro? Porque se puede traer a colación la funcionalidad social que tienen estos caballeros, que es precisamente defender a los miembros de la comunidad, a aquellas personas que desarrollan tareas que son elementales para las comunidades cristianas, como por ejemplo las tareas agropastoriles. En este sentido, digamos, nosotros podemos ver cómo ese vínculo cotidiano entre personas que integran lo que podríamos denominar como el pueblo llano, de alguna manera da lugar a situaciones conflictivas, y cómo todo esto es utilizado por el cronista para tratar de construir una escena o un conjunto de escenas en las cuales los caballeros tienen una importancia determinante. De esta manera, el análisis de la crónica de la población de Ávila y de la manera mediante la cual son representadas las relaciones conflictivas entre los caballeros y los musulmanes nos permiten advertir cómo el pasado es abierto, susceptible de ser repensado, reinterpretado, en función de quién lo plasma por escrito. En este sentido, las relaciones entre grupos distintos también quedan retratadas de un modo en particular. Es nuestra obligación, entonces, no hacer una lectura literal de la información que nos suministra la obra, ni marcar la línea precisa entre ficción y realidad, sino más bien pensar en cada elemento que la constituye como una creación interesada, deliberada. El análisis de un texto debe contemplar el estilo, las figuras del discurso, las escenas, los recursos narrativos y las circunstancias históricas y sociales que condicionan su producción. Muchas gracias.
Ahora sí, perdón, tenía un problema con el micrófono. Muchas gracias, Juan Cruz. Ahora damos paso a quienes quieran realizar alguna pregunta, ya sea por el chat o simplemente por micrófono, no hay ningún problema, puede hacerlo. ¿No? ¿Nadie? Yo puedo hacer, voy a... Ángel, después yo pregunta tu pregunta. Sí, yo quiero hacer una pregunta a los dos expositores, pero antes que eso, felicitarlos porque me parece que las exposiciones fueron súper interesantes, contundentes y me pareció remarcable particularmente los puntos de vista, ¿no? Indudablemente hay algo que yo conozco un poco más y otro que no conozco prácticamente nada, pero en definitiva, ¿cómo se llama? Me parece que los puntos de vista son súper interesantes, abordables en un seminario como esta naturaleza. Y la primera pregunta, Diego, yo te quiero hacer más que todo es una aclaración, porque quizás yo lo malinterpreté a la hora de escuchar esto, ¿no? Justamente por la falta de preparación en las materias tan complicadas que tú trabajas. Esta idea de la península arábiga como bisagra, ¿no? Eso está bien claro lo que tú nos quieres decir y cómo se dan estas influencias, ¿no? Pero me queda un poco, particularmente en virtud de la obra que has analizado en este prólogo, la originalidad que tiene en virtud de justamente esta característica de bisagra, ¿no? Y en función principalmente, y eso es lo que me quedó un poco de confusión a mí, porque quizás yo lo malentendí, en esta idea del historiador presentándose como un yo y presentando un pasado para entender el presente y de alguna manera proyectar el futuro, algo así como bien, como típico de lo que debiera ser la historia, ¿no? Entonces, eso te pediría, por favor, si me lo podrías aclarar. Ese es... ¿Contesto inmediatamente o espero? Está sin audio, Maca. Ah, ¿Tenías otra pregunta para Juan Cruz, Ángel, o solo la pregunta para Diego? No, también para Juan. Juan, me Juan. pareció súper interesante tu exposición. Yo he trabajado justamente esta misma fuente y me gusta el punto de vista del punto de vista y la declaración, ¿no es cierto?, que es clara y es real, de que efectivamente esta crónica ha sido trabajada más que todo en el contexto de lo que quiere reflejar y no en el contexto donde ha sido producida, ¿ya? Y por lo tanto, esta idea, ¿no es cierto?, de poder entender cuál es la intencionalidad que el cronista tiene de, en la época de Alfonso X y por las razones que tú aludes, ¿no es cierto?, involucrar a los musulmanes, porque pareciera, muchas veces se olvida, que en la época de Alfonso X también existe frontera, también está presente los musulmanes, ¿no? Y pareciera que eso como que queda allá, ¿no? Queda en la crónica de Ávila, te das cuenta, y no tiene una proyección mayor. Y por lo tanto, yo encuentro que es súper interesante, y si esto tú, ¿no es cierto?, quiero ver después el producto que sale esto, porque indudablemente me interesa, porque, como te digo, y como tú sabes, ¿no es cierto?, yo he trabajado el tema de la población de Ávila y de la segunda leyenda de Ávila, y esto indudablemente plantea unas perspectivas que son súper interesantes para el análisis, justamente como la crónica, no únicamente, y eso lo podemos discutir, como reflejo o no de una realidad idealizada o concreta, pero más que todo con esta idea de la intencionalidad en el momento de la confección, con la confección del documento en sí mismo, ¿ya? Y por lo tanto, quiero decir que además que es súper interesante los alcances a que llegas, porque en definitiva, que van justamente en función de la perspectiva que estás analizando, porque, claro, uno puede decir también por qué los musulmanes aquí están presentes y están presentes tan seguidamente en una crónica que, bueno, para que el que no la conozca hay que decir que hay que hacer un gran trabajo para venir a hacer una interpretación porque es una crónica muy simple, no solamente muy simple, sino que muy corta y muy breve. Entonces, en definitiva, todo el trabajo que viene por detrás es efectivamente lo que tiene una gran validez. A mí me gustaría preguntarte, Juan, y esta es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué te parece a ti que el ejemplo de Sorraquín Sancho es un gran ejemplo para poder reflejar y a crear un cierto arquetipo en la corte alfonsina de Alfonso X,
¿no? Sobre estos caballeros abulenses que tienen una intencionalidad clara de no únicamente ser reconocidos, sino que además de obtener el fuero por parte del rey, 1256, ¿no es cierto? Entonces, es súper interesante el por qué ese personaje en particular, y además que también, ¿no es cierto?, es un personaje que se le cuenta prácticamente la vida entera, amorío, de todo, o sea, realmente es súper enriquecedor eso. Y esa sería la pregunta. Muchas gracias por la oportunidad de preguntar. Gracias, Ángel. Gracias. Yo también quería hacer una pregunta que tiene que ver con que gran parte de los corpus cronísticos tienen que ver con la narrativa de frontera, ¿no? Entonces, y dentro de la narrativa de frontera, obviamente un tópico obligado es el tópico de la guerra. Y dentro del tópico de la guerra existen ciertos lugares de enunciación o ciertos lugares comunes la arenga, bueno, las batallas en general, ciertos personajes como los mártires, ¿no es cierto? Y hasta el punto, desde ese punto de vista quería preguntarle quizás, no sé, esta puede ser una pregunta que puede contestar Diego o Juan, ¿hasta qué punto de vista, dado que son textos o narrativas de frontera y por lo tanto de circulación también, de una circulación intercultural, hasta qué punto estas crónicas pueden tener una circulación desde el punto de vista de constituirse en ciertos arquetipos, como dijo Ángel, para modelos que se van replicando a lo largo de la frontera en la cronística, tanto a lo mejor árabe como cristiana, y por ejemplo estoy pensando en el tema de la arenga, particularmente el discurso de la arenga, que muchas veces aparece tanto en la crónica cristiana como en la crónica musulmana, y uno dice, bueno, hay ciertos patrones que quizá obedecen a un modelo cronístico que no entiende de esta frontera como un límite, sino que más bien como un espacio de circulación y un espacio de encuentro desde lo cultural. Quería ver que me pueden comentar un poco al respecto de ustedes que conocen mejor el tema. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera formular? Bueno, comencemos con esta y después vemos si alguien se anima con otra pregunta. Contesto entonces la primera pregunta que hizo Ángel. Y después paso al comentario tuyo. Bueno, en el caso, ¿verdad?, de esta idea de la bisagra, o esta idea de una cultura bisagra, tiene que ver esencialmente con que al menos durante el mundo antiguo, durante gran parte del mundo antiguo, la antigüedad tardía también, los conflictos, ¿verdad?, o más bien la situación de Medio Oriente estuvo centrada en la situación de conflicto permanente entre el mundo bizantino y entre el mundo persa. Eso sobre todo, ¿verdad?, durante el periodo más bien de la antigüedad tardía. Entonces, toda la península arábiga, más bien por una condición, en parte geográfica, pero en parte también como esto que llamaba ese geógrafo que uno tenía que estudiar en esos cursos de geografía humana, Pierre George, ¿verdad?, los espacios vacíos, ¿verdad? Entonces, los espacios vacíos. Entonces, como habían unos espacios vacíos porque la península nunca hay que pensarla como un espacio, ¿verdad?, sobrepoblado, sino que un espacio, ¿verdad?, con una población esporádica, una población flotante, que salvo en algunos casos que serán 1 o 3 oasis que tendrán una formación más bien de carácter pseudourbana, ¿verdad?, preurbana en muchos sentidos, no hay ahí, ¿no?, el asentamiento de una determinada cultura. Y es más, cuando uno, por ejemplo, estudia el fenómeno, ¿verdad?, de lo que significa culturalmente la península arábiga previo a la aparición del Islam, lo que uno ve son la configuración de 2 reinos no muy claramente establecidos en el norte, un poco absorbidos por Persia y Bizancio, que son los Gasánidas y los Lajníes, y en el sur, ¿verdad?, 3 reinos, que es Main, Saban, Katabán, que uno de ellos, ¿verdad?, es más famoso porque es desde el reino de Saba, bien, ¿verdad?, por la historia del rey Salomón, pero no precisamente, ¿verdad?, porque hayan sido grandes enclaves desde el punto de vista cultural. Por lo tanto, esa situación bisagra es más bien una situación que estaría ligada también a una condición de cierta orfandad cultural. Y bisagra en el sentido de que la principal actividad que llevaban a cabo los beduinos tenía que ver con el comercio. Entonces, como se dedicaban al comercio y remontaban las rutas, ¿verdad?, de la antigua ruta de la seda,
bueno, se sabe que había un contacto con diversas realidades culturales, de ida y de vuelta, digamos, de ida y de vuelta. Y que por lo tanto no solamente llevaban y traían mercancías, sino que llevaban y traían además también no cierta, sino que traían libros, ¿verdad? De un lado a otro, que circulaban indistintamente por distintos lugares, hay conocimiento. Tampoco, ¿verdad?, son pueblos que tengan una noción de identidad o de nacionalidad o de nación, ¿verdad?, que sea excluyente, ¿te fijas? Los árabes se sienten árabes, pero no hay ningún problema tampoco con las comunidades cristianas, ni tampoco no hay problemas con las comunidades judías, no hay problemas tampoco, no existirán mayores problemas con las comunidades que existan ahí, coptas, etcétera, ¿verdad? Hay una coexistencia, con las dificultades que puede tener la coexistencia, pero todos se sienten parte más bien de una raíz semítica, de una condición étnica semítica. El Islam es muy importante en el establecimiento de una verdadera identidad para los árabes. Uno de los elementos centrales, ¿verdad?, es que el Islam le otorga una identidad a los árabes, en el sentido de que primero le otorga un credo común, en segundo lugar fija la concepción lingüística, porque hasta antes de eso ni siquiera hay un árabe que esté establecido como tal. O sea, el árabe incluso como tal y como lo conocemos nosotros no se desarrolla hasta que el Corán se compila. Por lo tanto, ni siquiera hay una lengua única. Hay diversos dialectos, ¿verdad?, que luego se unifican en un árabe oficial, el Fusha. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, ¿verdad? Hay ahí una idea de vinculación, pero justamente es bisagra en el sentido de que hay una serie de circulaciones que atraviesan por ahí, de distinto carácter, de personas, de mercancías, de tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas tradiciones no se fijan dentro de lo que podría ser el ductus islámico hasta aproximadamente 2 siglos después de la muerte de Mahoma. Es decir, Mahoma muere, ¿verdad?, en el año 632, y nosotros tenemos a Tabari escribiendo una historia universal en el 832, pero para que eso suceda también el Islam tiene que crecer, el Islam tiene que construir una concepción de imperio universal, que nunca la construye como tal, siempre la construye, ¿verdad?, medianamente. De hecho, no existe el concepto del imperio islámico, lo que existe es esta idea de la al-Daula al-Islamiyya, como donde se impone el poder del Islam, pero no, ¿verdad?, un imperio, la idea de imperio, ¿verdad?, porque incluso la idea de califa es distinto. Entonces, todos estos procesos son procesos que se van desarrollando posteriormente. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que una conciencia universal no surge inmediatamente en el Islam, demora. Y para poder construirse como tal, no toman ejemplos propios, porque no los tienen. Los ejemplos son todos importados. Y esos ejemplos son los ejemplos que vienen de la tradición retórica que tiene que ver con el mundo occidental o con el mundo del Mediterráneo en general. Y ahí se construye esa tradición retórica. Por eso que yo hablo de esta condición de bisagra, en esa situación de paso, ¿verdad? Entre dos puertas, podríamos decir, entre dos puertas que son Oriente y Occidente. Y cuando tú, por ejemplo, analizas todo el fenómeno que tiene que ver con el desarrollo de la cultura o de la ciencia dentro del mundo islámico, lo que estás viendo es básicamente eso. O sea, estás viendo por una parte todo lo que significa la tradición de Galeno y Hipócrates en la medicina, pero también por otro lado todo lo que significa la tradición de la farmacopea propia del mundo de la India. O sea, dos tradiciones que son fundidas en una sola, en esa condición justamente de mundo bisagra, que une dos tradiciones, y que lo interesante que tiene es que esas dos tradiciones que son unidas después durante el periodo, ¿verdad?, el periodo clásico del Islam, digamos siglo XII, siglo XIII, lo que nosotros vemos es que eso se expande por el Mediterráneo, y todo un proceso de ida y vuelta del conocimiento. O sea, el conocimiento va desde Oriente sale después hacia Occidente. De hecho, la gente, por ejemplo, que habitaba en Al-Ándalus, no estudiaban Al-Ándalus, aunque se ha dicho, ¿verdad?, muchas veces que era un centro cultural, bla, 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 bla. Bueno, pero nosotros sabemos que todo eso estudiaban en Bagdad, y desde Bagdad llegaban y fundaban después escuelas de pensamiento en Al-Ándalus, porque lo que mandaba fundamentalmente era Oriente. Entonces, así es como funcionaba. No sé si te contesto. Sí, muchas gracias. Y después, yo creo que es mejor, lo de Macarena, ¿verdad?, de los discursos, ¿no? De los discursos cronísticos de frontera. Mira, yo no soy una persona que sepa mucho sobre cronística de frontera, de hecho, más sabe Raimundo, que trabajó eso en su tesis. Pero claro, lo que tú comentas es real, porque
también tiene que ver con el tiempo. Fíjate que esta fuente que acaba de leer Juan, o que acaba de trabajar, ¿verdad? Que está trabajando con este enfoque distinto, ¿verdad? Es una fuente que se, podríamos decir, se contextualiza dentro de un proceso expansivo de repoblación, de una segunda oleada de repoblación sobre la frontera del mundo islámico. De hecho, ¿verdad? Es del siglo XIII, XII, ¿verdad? Entonces tiene que ver con ese periodo, justamente que coincide con la mayor firma de tratados fronterizos. Hay dos momentos de firma de tratados fronterizos, entre el 12 y el 13, y después hacia el 14, hacia el 15, ¿no? Que son los dos momentos, ¿verdad?, fuertes. Que después hay momentos de repliegue, en época de Juan II, para qué decir con Enrique IV, ¿verdad? Entonces, la cronística se hace cargo también de un discurso común que tiene que ver dentro del mundo de frontera, con también lo que está pasando desde el punto de vista político. También lo que está pasando desde el punto de vista político. Ahora, yo lo que sí conozco más que la cronística castellana en este caso, lo que yo conozco más, evidentemente, es la cronística árabe, y lo que yo te puedo decir es que el gran cronista para la época, ¿verdad?, que estamos hablando es Ibn al-Hatib, que es el cronista nazarí, bueno, utiliza los mismos recursos retóricos. Entonces, ¿verdad?, que las huestes fueron a no sé dónde, porque fueron entonces a Alcalá del Gazul, porque en Alcalá del Gazul había un santón que le fueron a rezar, al santón partieron así, va relatando, supe que tal persona me contó, que dijo, que no sé qué cosa, Y, por ejemplo, en la cronística árabe lo que les gusta mucho es por ejemplo, describir los alardes, ¿verdad? Bueno, que es una práctica también de ellos. Así que la describen. Después también, por ejemplo, hay un texto en este que se llama... Ya me voy a acordar. Mira, hay un texto de Ibn al-Hatib que ya me voy a acordar, no me acuerdo bien si es el Amal o el otro que tiene, que es muy interesante porque la primera parte es un texto como, en fin, ¿verdad? Pareciera estar uno leyendo Maquiavelo. La segunda parte del texto, una vez que ha hecho una construcción, ¿verdad?, de cuáles debería ser las funcionalidades que debería tener el sultán, y de cómo el sultán entonces tiene que matar a todos los enemigos y todo lo demás, muy en estilo Maquiavelo, un siglo antes, por cierto. Después, ¿verdad?, hace todo un relato con respecto a cómo se deben llevar las campañas contra los infieles, en este caso, ¿verdad?, dice, contra los infieles. Y ahí recurre justamente a la idea de los santones, de los mártires, de los alardes, el registro de armas, ¿verdad?, etc. En fin, eso podría yo decir, o sea, que comparto contigo en ese sentido, ¿verdad?, lo que tú comentas. Gracias, Diego. ¿Sigo yo? ¿Puedo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por los comentarios. También ahora que se conectó aprovecho para saludar a Raimundo, que bueno, nos estuvimos mandando correos a lo largo de un año más o menos, entre que bueno, que el seminario se reprogramó y demás. Nuevamente, bueno, sí, ¿qué tal, Raimundo? Mil disculpas por llegar tarde. No, por favor. Lo siento. No, por favor. Bien, bueno, de nuevo, gracias a Ángel por haberme acercado su trabajo hace unos días. Yo te voy a pasar, Ángel, después no solo, bueno, la ponencia completa, sino otro trabajo que está por salir publicado ahora en Canadá, que digamos, ahora con mayor detalle quizá algunas cuestiones. Sí, digamos, yo a lo largo de la ponencia... web, que obviamente, bueno, no trabaja puntualmente estos temas, sino que lo trabaja de manera teórica, general, ¿no? Que ella trabaja cómo se construyen los mensajes, ¿no? Entonces ella dice, un mensaje en realidad se construye entre quien lo hace y quien supuestamente lo lee o lo escucha. En este sentido, digamos, Webb viene a romper con estas teorías más esquemáticas que plantean que, bueno, la construcción de un mensaje depende pura y exclusivamente de un lado o del otro, y ella dice en realidad es una cuestión dialéctica, podríamos decir. Y precisamente en la crónica de la población de Ávila se ve eso, que se ve
esta idea de que hay un cronista que construye un mensaje en el cual está tratando que ese mensaje tenga un impacto, tenga un resultado particular por parte de quién va a ser su lector, quién él espera que sea su lector, que es Alfonso X, precisamente como vos bien decís, Ángel, para que le confieran este fuero, ¿sí? Digamos, eso es muy interesante de observar en la crónica, cómo el cronista trata de construir, de representar, es decir, de volver a presentar de manera distinta una serie de acontecimientos y de procesos para convencer a un determinado, en este caso, un rey, que es Alfonso X. En este sentido, digamos, lo que vos me preguntás, que es, digamos, ¿por qué Zorraquín Sancho sería un ejemplo, ¿no? Bueno, el caso de Zorraquín Sancho es muy interesante en la crónica porque en realidad lo que nosotros sabemos en términos históricos cuando tratamos de hacer una reconstrucción histórica de Ávila, la mayoría de los investigadores han observado que en realidad si existió este Zorraquín Sancho, en realidad es de un periodo de tiempo anterior al cual aparece en la crónica. En la crónica Zorraquín Sancho aparece, digamos, con bastante posterioridad a la repoblación de la comunidad. En realidad lo que dicen muchos autores es, en realidad se trataría de un personaje que en caso de haber existido fue anterior. ¿Qué ocurre? El cronista trae a colación a Zorraquín Sancho, y además lo trae a colación de una manera muy interesante que yo no desarrollé en la ponencia por cuestiones de tiempo, que quizás se iba mucho, ¿no? Nos íbamos del eje, pero hay una cuestión que es muy interesante que es la siguiente. En un momento dado, antes de tratar este capítulo particular sobre Zorraquín Sancho, que está dedicado pura y exclusivamente a él, hay un capítulo en el cual estos caballeros tienen un conflicto con los musulmanes. En un momento dado hay un caballero, que es Blasco Cardiel, que, digamos, tiene temor, tiene miedo de ir a pelear contra los musulmanes, entonces se va. Cuando está huyendo, para no enfrentarse, se encuentra con Zorraquín Sancho, y Zorraquín Sancho le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Le dice, no, me voy porque mataron a todos los caballeros, mataron a todos nuestros caballeros, están los musulmanes ahí, qué sé yo me voy, hay que irse, ¿no? Zorraquín Sancho va a enfrentarse contra el peligro musulmán. La mentira de este Blasco Cardiel es tan grave, incluso ocurre que Zorraquín confunde a sus compañeros con los musulmanes y casi los mata. Y la crónica destaca esto como diciendo, ya, Blasco Cardiel es un mentiroso, es un cobarde y es alguien que incluso quizá, casi precipita un hecho trágico, ¿no? Tan trágico como matar a los propios compañeros, ¿no? A partir de ese momento es que entra en escena Zorraquín Sancho y después se le da este capítulo particular destinado a él. Digamos, la construcción del discurso está hecha de una manera tan inteligente. Yo creo que el cronista realmente pensó muy bien y de manera muy inteligente cómo ordenar el discurso y cómo desarrollarlo, porque precisamente te pone a otro personaje que es un caballero, precisamente tiene todos los valores opuestos a lo que es este caballero. Zorraquín Sancho, además, en ese capítulo hay algo muy interesante, que es que hasta le dedican una canción, ¿no? Y en la canción hasta lo comparan con Roldán y con Oliveros, ¿sí? Dice algo así, dice la frase, cantan de Roldán, cantan de Oliveros y no de Zorraquín, que fue buen caballero, ¿no? Digamos, se lo llega a empoderar de esa manera, ¿no? En ese sentido es como que Zorraquín viene a representar, a tener en su persona todos los atributos positivos que este cronista considera que es bueno mostrar de los caballeros villanos. Viene a ser como el caballero ideal, el ejemplo perfecto para mostrar. A tal punto que cuando aparece un caballero que tiene un comportamiento, una forma de proceder totalmente distinta, precisamente se lo presenta como lo negativo, y se presenta como en un espejo a Zorraquín Sancho como el que hace las cosas bien, y al otro como el que está haciendo las cosas mal. Además, bueno, en este sentido lo que comentaba Macarena, lo que preguntaba Macarena, que decía, bueno, esta narrativa de frontera, ¿no? Hasta qué punto circula, hasta qué punto, digamos, este tipo de textos
Creo que por ahí venía más o menos la pregunta, ¿no, Macarena? Corregime. Digamos, nosotros lo que vemos es que es un texto que está dirigido a una autoridad política en particular, es un rey, ¿no? Uno podría pensar que en caso de que el rey lo hubiera leído, tuvo éxito porque efectivamente el fuero es concedido. Es decir, no sabemos si efectivamente lo leyó o no, pero si lo hubiera leído, tuvo éxito. Es un texto, además, como yo digo, que realmente uno cuando lo lee hoy en día y cuando lo analiza detenidamente, uno se da cuenta que está muy, digamos, es muy inteligente cómo está ordenado el discurso, cómo están presentados los actores, cuándo y en qué momento aparecen, de qué manera, cómo aparecen estos antagonistas musulmanes, que no aparecen en cualquier momento y de cualquier manera, sino que precisamente tienen una participación que responde a este objetivo que tiene el cronista. Bueno, y uno podría pensar que, bueno, obviamente son textos elaborados en una época donde la circulación es reducida, si lo comparamos con la circulación que puede tener cualquier texto hoy en día, entre otras cosas, bueno, esto se habló en la sesión anterior, Raimundo lo comentaba después en su ponencia, digamos, estamos en una época donde pocas personas acceden a leer y escribir, digamos, donde la circulación del conocimiento, de los textos, no es como hoy. Yo creo que además de, digamos, presentarle una forma de convencer al rey, es más, hay algunos autores, como por ejemplo Leonardo Funes, que dicen que la crónica de la población de Ávila ni siquiera sería una crónica, dice Leonardo Funes, es en realidad un memorial de servicios buscando un fuero, ¿sí? Toma la forma narrativa de una crónica, pero ni siquiera es eso, en realidad es, digamos, esa es la perspectiva de Funes, ¿no? Que es un especialista también en estas cuestiones. Bueno, precisamente, digamos, uno también lo que puede pensar es que esta crónica, además de buscar ese objetivo, tiene otro elemento que también han estudiado autores como Marcia Ras, como Manuel Aveledo, es que la crónica también le permite al integrante de un grupo social construir, no solo dar cuenta de su imaginario social, sino también de construir un discurso en el cual las ideas, las preocupaciones de este grupo social quedan plasmadas. Y de alguna manera también justificándose a sí mismos, ellos como parte de ese grupo social, digamos, diciendo cuál es el rol que tienen en la historia, el papel que tienen, digamos, en la historia de Ávila en particular, y del reino en general, porque, digamos, cuando el cronista dice, bueno, estas tropas también participaron en la batalla de Úbeda o de las Navas de Tolosa, que no es cualquier batalla, que esto es algo que ha estudiado detenidamente Raimundo, digamos, bueno, no es casual tampoco eso. Así que no sé si contesté a las preguntas de Macarena y de Ángel, o si... Sí, gracias, Juan. ¿Alguien desea hacer otra pregunta para alguno de los expositores? Katy. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación a ambos. Diego, te quería hacer una pregunta. Tú hablaste en esta idea de la circulación de la información y la circulación de saberes en esta zona, hablaste sobre la cadena de transmisores y esa cadena de transmisores que dan cuenta de estos niveles de credibilidad de la crónica o de la obra o del relato. Y en esa lógica, mi pregunta va si has podido como reconstruir esa cadena de transmisores o mapear esa cadena de transmisores en relación a la obra que estás trabajando. Eso. Sí, es buena pregunta esa. Mira, yo lo que he hecho en algún momento es que, mira, a ver, voy a separarlo en dos partes, la respuesta. La primera parte tiene que ver con cómo se configura la transmisión del conocimiento en la tradición árabe islámica inicial, podríamos decir. Y entonces, lo que sucede es que como lo que primaba era la tradición oral, hay una serie de informaciones de la cual no tenemos certeza realmente que hayan sido así, que son justamente los hadices, que relatan estos dichos y hechos del profeta, que configuran lo que nosotros en general conocemos con el nombre de sunna, o tradición dentro de Islam. Bueno, estos hadices, yo les comentaba a ustedes que existen dos compilaciones importantes de estos hadices que son
el Sahih Bukhari, que se llama, y el Sahih Muslim, ambos del siglo IX. Entonces, cuando Bukhari y cuando Muslim tuvieron que hacer la recopilación de estos hadices, como existía una gran cantidad, ¿verdad?, de hadices circulando, algunos incluso que eran de tradiciones espurias, se tuvo que generar una metodología que permitiera avalar la veracidad de la transmisión. Todo esto desde el punto de vista, ¿verdad?, de los recursos que se tenían en esa época. ¿Cuál era el recurso que se tenía en esa época? El recurso que se utilizaba era el recurso genealógico. Resulta que en la tradición más antigua, ¿verdad?, árabe preislámica, la transmisión del conocimiento tenía validez considerando lo que se conocía como el nasab, es decir, la genealogía. ¿Quién transmitió eso? Lo dijo tal persona. Ah, entonces debe ser verdad. ¿Quién transmitió eso? Lo dijo tal persona. Y muchas veces, ¿verdad?, en los textos más antiguos, de la primera etapa del desarrollo historiográfico del Islam, cuando no logran comprobar la veracidad del relato, es muy común, ¿verdad? Eso lo hace al-Waqidi constantemente, dice, Samitu, Kala, dice, anota, Samitu, Kala, Samina. Entonces, ¿qué dice? Oímos, escuchamos, alguien dijo, Kala, eso es típico, dice, Kala, alguien dijo, alguien. Entonces queda ahí. Pero eso se podía hacer, digamos, nosotros en términos de una historia, que no fuese una historia que hablara sobre el origen del Islam. No sea una historia común y corriente, pero en el caso, ¿verdad?, de la comunidad islámica había que cuidar muy bien la información. Entonces, Bukhari y Muslim lo que hacen es este análisis de las cadenas de transmisores. Entonces dicen, ¿quién transmite? Por ejemplo, dice, yo te voy a poner ejemplos de hadices. Dice, Abu Hurayra dijo que, escuchó al mensajero de Dios decir, ta, 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 ta. Ah, entonces ellos decían, ahí hay un solo transmisor. Por lo tanto, significa que no hay mayor intervención. Ah, hadís de primera generación. Abu Hurayra escuchó de Umar al-Khattab que el profeta dijo, entonces segunda generación. Abu Hurayra escuchó de Umar al-Khattab que dijo entonces a Sajid no sé cuánto, que el profeta dijo, tercera generación. Entonces, lo más probable es que ese de tercera generación, por haber pasado por 3 relatos, que pueden haber sido 10 también, porque los 3 son los que se consignan, es menos verídico que aquel que se relata una vez. Entonces, lo que hace Bukhari y Muslim es tratar de buscar aquellos relatos que son de un transmisor, o máximo de 2 transmisores. Y hace una evaluación de eso, siguiendo entonces la cadena de transmisores, que se llama el isnad. Son las 2 partes de un hadith. Un hadith tiene un isnad y el matan. El isnad es la cadena de transmisores, el matan es la parte donde habla ya el hadith, donde se supone que es lo que dijo Mahoma. Claro, entonces eso fue muy importante en la primera época porque había que dejar de lado varias cosas. Si habían hadices, por ejemplo, Idris, que después fundó, ¿verdad?, la dinastía idrísida en el norte de África, decía que él había escuchado al profeta decir, solo sé que nada sé, o conócete a ti mismo. Entonces ya estaban en cualquier cosa, que eran además aforismos que existían ahí y que justamente existían porque había una tradición más bien de carácter helenística que estaba ahí flotando. Entonces, eso es la primera parte, ¿verdad?, de cómo se validaba el relato. Y la pregunta, ¿cómo era en total? Porque así puedo seguir con la segunda parte. En relación si has podido mapear un poco esta circulación. En el caso, por ejemplo, de Al-Tabari, la gracia que tiene es que es muy puntilloso con las informaciones que da. Entonces yo he podido identificar, así en un esfuerzo un poco prosopográfico, cuáles son determinados personajes que han hecho. Hay algunos que no lo he podido encontrar, pero hay ciertos acontecimientos que él relata. Por ejemplo, la batalla de Juraida, o hay otra que es la batalla de Talas, que él la relata. Entonces dice que escuchó a tal persona, y bueno, y resulta que esa persona que él escuchó es un nieto de uno que combatió, que fue testigo. Entonces él se preocupa más bien, ¿verdad?, de ir componiendo una historia con estos determinados personajes. Con Al-Tabari cuesta menos, con los historiadores que son hacia más atrás cuesta mucho. Y mientras más nos vamos acercando a la época más moderna, cuesta menos incluso. Yo estoy en un proyecto que es un proyecto que se está llevando del Ministerio, esto del I+D, del Ministerio de Educación de España, que es justamente un proyecto sobre eso.
es sobre ver cuáles son las fuentes que utilizaba un historiador que se llamaba Ibn al-Hatib, pero sobre todo para reconocer toponimia del norte de África, porque en las crónicas, y eso les pasa a cualquiera que revisa crónicas medievales, aparecen topónimos que después uno no sabe qué topónimo es. El pueblo de no sé cuánto, llegamos a la parada de no sé cuánto, todo. Y claro, porque con el tiempo van variando los nombres de los topónimos, entonces nosotros hemos estado buscando eso, pero para poder saber eso, es importante saber quién es la persona que relata. Entonces tenemos que ir en esa prosopografía hacia atrás. Y ahí hemos estado, bueno, ahora estamos medio parados, todo está medio parado ahora, ¿verdad? Pero, en fin, ¿verdad? En algún momento yo pretendemos volver a eso. Es un trabajo bien bonito ese, porque además también para poder realizarlo se necesita tener algún tipo de conocimiento de humanidades digitales. Pero en fin, así es. Entonces se puede hacer un seguimiento prosopográfico. Muchísimas gracias, Diego. No sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces les agradecemos a los dos, Juan Cruz, Diego, por haber expuesto hoy día y a todos por haber asistido hoy a nuestra penúltima sesión de este seminario de frontera, y los dejamos invitados para el próximo jueves ya al cierre del seminario. Les agradecemos a todos en nombre nuevamente de la Universidad de Finisterra, la Escuela de Historia y de Red Columnaria, quienes han participado hoy. Muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas nos gracias. vemos a todos. Bien. Gracias, hasta Chao. luego, nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.